Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy listaremos todas las distribuciones para bajos recursos que revisamos en el canal y las ordenaremos en 4 categorías. Todo a continuación. Para el video de hoy emplearé el sitio TierMaker, que permite ordenar o rankear, en este caso distribuciones Linux para PCs de bajos recursos, y en un orden que decidí fuera: lo mejor, muy bueno, ligero pero e ideal 32 bits. Estas 4 categorías. En cuanto a las distros seleccionadas, están por orden alfabético y son aquellas que revisamos en el canal. Tengo perfectamente claro que faltan muchas distros ligeras que podrían estar listadas, incluso en una ubicación muy destacada, pero al no haber sido revisadas en el canal no estarán. También tengo claro que una determinada distro con otro escritorio podría volverse ligera. Ejemplo, Arch con OpenBox. Nuevamente, si no lo revisamos no estará listado. También el término ligero o bajos recursos puede ser algo ambiguo. Para este caso lo defino que pueda mantener una buena experiencia de usuario con como máximo un CPU de 2 núcleos, 2 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD. Como verán, totalmente arbitrario. Tier list es la excusa para repasar esta casi docenas de distros. Comencemos con Alpine Linux. Es una distro muy especial y en extremo minimalista. Existen versiones para 32 y 64 bits, tanto arquitectura x86 como ARM. Nosotros la probamos en 64 bits, una imagen ISO de solo 189 MB, lo cual nos indica lo poco que incluye. No utiliza systemd, sino OpenRC. La instalación no se realiza de manera gráfica, lo cual puede ser algo intimidante para quien comienza, pero claro, no es una distro para iniciarse. Una vez finalizada la instalación inicial, no tenemos un gestor de privilegios, como por ejemplo sudo, solo un repositorio oficial bastante limitado por el momento, y tendremos que aprender a utilizar el gestor de paquetes APK. Eso sí, arranca con 60.5 MB de los 2 GB disponibles. Instalar un escritorio es bastante simple, con solo ingresar setup-desktop nos permitirá instalar alguno de estos tres: GNOME, Plasma o XFCE. A todas luces el único ligero es XFCE. Una vez instalado el escritorio y con solo 326 paquetes en el sistema, emplea 227 MB al arranque. La reproducción de video a 720p con este hardware de 2007 es correcta. Sumando los repositorios de comunidad a los oficiales, le brindan a APK una muy buena cantidad de aplicaciones. Y probamos instalando LibreOffice, que funciona correctamente. Eso sí, en Alpine todo requiere configuración. También hay que instalar los paquetes para el sonido. No es una distro para iniciarse y su principal uso es en contenedores. En Docker es muy habitual el uso de Alpine. Una buena distro a la cual hay que dedicarle tiempo, y la ubicación que le daremos es muy bueno. Y al ser la primera distro por el momento, tiene el primer lugar. Pasemos a la próxima. Antix, al igual que el recién visto Alpine, no utiliza systemd. Aquí podemos elegir entre System 5 o Runit. Sobre las ventajas de cada uno hablamos en el capítulo 121. Antix se basa en Debian 12 Bookworm y como gestores de ventana emplea JWM, Fluxbox, IceWM o HerbstLuftWM, todos ellos muy ligeros, siendo el predeterminado Ice Window Manager. Disponible tanto para 32 como 64 bits, en mi caso lo instalé en 32 bits sobre un viejo Pentium 4. El instalador puede parecer antiguo, pero es muy efectivo, y al acceder a nuestro sistema por primera vez nos encontramos con el monitor de recursos Conky, que nos muestra un empleo de memoria de tan solo 119 MB del gigabyte disponible. Cuando revisamos con NeoFetch, encontramos una buena cantidad de paquetería, 1673. En cuanto a las aplicaciones que trae por defecto, hay mucha cantidad, privilegiando siempre las ligeras. Reproduciendo video en YouTube con el navegador Firefox a 720p, lo hace muy bien con una caída mínima de frames y empleando el procesador en el orden del 65% y 545 MB de RAM. Para la instalación de aplicaciones, contamos con el gestor propio de Antix de nombre Instalador de Software, utiliza los repositorios de MX Linux y tiene una buena cantidad de aplicaciones. También dispone del clásico de Debian, Synaptic, el cual también es muy probado. Antix es de las distros más ligeras hoy en día, donde reluce a mi entender es en 32 bits y por el momento es el líder en su categoría. Bodylinox es una distro basada en Ubuntu 22.04 y que utiliza el escritorio Moksha, disponible en 64 bits y en teoría en 32 bits,
empleando la última versión de Ubuntu que soportaba 32 bits, es decir, 18.04, indudablemente demasiado viejo. Desde al menos mediados de 2023, aunque en realidad mucho antes, se informaba que se lanzaría una versión en 32 bits basada en Debian, cosa que al momento de realizar este video aún no sucedió. Nosotros instalamos en 64 bits. La misma se realiza fácilmente, de forma gráfica y moderna. Una vez iniciado por primera vez, nos encontramos con el escritorio que desarrolla la propia gente de Bodhi, llamado Moksha. Ejecutando NeoFetch, encontramos 1098 paquetes, lo cual nos habla de una distro bastante minimalista y el empleo de 306 MB de los 2 GB disponibles en el Dual Core E2140. Como dijimos, las aplicaciones incluidas son muy pocas, pero buenas, como el gestor de archivos Thunar o el navegador web Chromium. Cuenta con una utilidad para instalar entre 10 navegadores web con un solo clic, de nombre Web Manager Browser, muy útil, por ejemplo, para instalar Brave. Para el manejo de aplicaciones, cuenta con el Bodhi App Center, que permite instalar aplicaciones certificadas para Bodhi con un solo clic. No son muchas, pero sí muy buenas. Cuenta también con el gestor Synaptic, que es más que conocido y eficiente. Bodhi también nos entrega un instructivo para instalar Flatpak, y la recomendación es buscar la aplicación por la web de FlatHub y copiar y pegar 2 líneas en la terminal para instalar. Probando navegar en YouTube, en este caso a 720p y 60 cuadros con Chromium, resultó muy exigente para el procesador, quien se mostraba todo el tiempo en el orden del 95%, mientras que la memoria se mantenía en 795 MB de los 2 GB. Este valor de memoria totalmente normal. Bodhi es una distro que me gusta y que funciona bien, pero tanto tiempo de espera por la versión de 32 bits, años a esta altura, me parece mucho. Desde el lanzamiento de esta versión 7.0 en agosto de 2023, se sigue en abril de 2024 con la misma versión. Quizás Bodhi no cuente con la suficiente cantidad de desarrolladores o colaboradores para mantenerla más actualizada, lo cual es una verdadera pena y por esa razón no irá en muy buena, sino en ligero pero. Hay mejores opciones. Pasemos a la siguiente distro. Debian es el gran coloso de distribuciones Linux que veremos hoy. La contribución de Debian al ecosistema Linux es enorme, y ni hablar cuando se trata de 32 bits. Para el listado de hoy, separamos a Debian con LXD para 32 bits y con LXQT para 64 bits, pero ambas califican por igual en 32 o 64 bits. El sitio web de Debian suele ser bastante confuso para encontrar las imágenes ISO, dada la cantidad de alternativas o arquitecturas que soporta. En este caso, para i386, una descarga de 3.7 GB para esta versión de Debian 12.5. El instalador es un poco más antiguo a lo usual en las distros más modernas, con más preguntas de lo habitual, pero para nada complejo. La configuración del Wi-Fi es simple y a mitad del proceso tenemos para elegir entre varios escritorios. Seleccionado LXD, la opción más lógica junto al LXQT para el viejo Pentium 4 que empleo, quedan unos pocos pasos más para completar la instalación. Una vez finalizadas algunas configuraciones necesarias para este tipo de instalación, como modificar el archivo sudoers y sources.list, nos encontramos con un escritorio muy ligero. NeoFetch muestra el kernel 6.1 LTS, 1417 paquetes y el empleo de solo 252 MB de memoria RAM del gigabyte disponible. Las aplicaciones incluidas son pocas, pero muy buenas. El gestor de archivos es PCman FM. Incluye la suite completa de ofimática LibreOffice y el navegador web es Firefox ESR, el cual probado con YouTube a 720p y 30 cuadros, tuvo un rendimiento regular, mucha caída de frames, empleando aproximadamente 60% del procesador, 545 MB de memoria RAM y 157 MB de swap. La instalación de aplicaciones se realiza con Synaptic, como es lógico al ser el gestor propio de Debian. Nosotros compilamos RetroPie para este Debian 12.5 32 bits y el rendimiento con juegos retro fue muy bueno. Lo ubicamos en primer lugar en Ideal 32 bit, desplazando a Antix, un merecido reinado que difícilmente alguna otra distro pueda disputarle. Todo lo mencionado sobre Debian con LXD es aplicable también para LXQT. Lo hemos instalado en una PC que encontramos tirada en la basura con un procesador AMD Athlon X2, con una tarjeta de video Nvidia GeForce GT 520 y 4 GB de memoria. Unas especificaciones algo mejores, pero por supuesto bajos recursos. El disco empleado es mecánico de 500 GB. El instalador, para 64 bits, es mucho más moderno que la versión de 32 bits,
y no ofrece ninguna dificultad. Empleó al arranque 616 MB de memoria RAM, que bien vale la pena para este muy buen escritorio. Habíamos probado también Debian 12 con 32 bits, que al arranque empleaba 401 MB. Reproduciendo video en YouTube a 1080p funcionó muy bien, utilizando 60% del procesador y 1.32 GB de memoria RAM. Aquí en LXQT disponemos del buen gestor de software gráfico Discover, que integra a la perfección Flatpak. Debian con LXQT es una maravilla, y el único lugar en que se lo puede ubicar es en un sólido primer lugar en lo mejor. Pasemos a la siguiente distro. Crunchbang++, la distro con nombre de cereales para el desayuno, está basada en Debian 12 estable y disponible tanto para 64 como para 32 bits. Nosotros lo instalamos en 32 bits en el Pentium 4 con 1 GB de memoria RAM. La imagen ISO tiene 1.8 GB de tamaño. El instalador es exactamente el mismo que Debian 12, al punto que cuando tenemos que ingresar el nombre de la máquina nos sugiere Debian. Iniciado por primera vez, nos encontramos con un escritorio muy despojado, con información del sistema Conky a la derecha y debajo el recordatorio de los atajos de teclado de OpenBox. En un panel superior, los dos espacios de trabajo o escritorios virtuales y algunos iconos o widgets. Muy minimalista. Lo que a mi entender es lo más valioso de esta distro es la ventana de bienvenida, que tiene en total 12 pasos o ventanas siguientes que nos permiten configurar la distro e instalar aplicaciones muy útiles y fácilmente. Todo a modo de asistente. De aspecto rústico, pero eficiente. Comienza con la actualización del sistema, luego si queremos soporte para impresoras, soporte para Java, la suite completa de LibreOffice, SSH y varias más. Esta utilidad me parece excelente. Ejecutando NeoFetch encontramos un empleo de 418 MB del gigabyte disponible, lo que me parece algo alto comparado con Debian LXD o con Antix. La reproducción de video en YouTube muestra alguna caída de frames y un consumo de alrededor de 60% para el procesador, 538 MB de memoria RAM y 336 de memoria swap. Crunchbang++ es una buena distro, pero detrás de Debian 12 por ser el rey y detrás también de Antix por ser más ligera. Lo dicho, tercer lugar en ideal 32 bits. Legacy OS es una distro basada en Debian 11 Bullseye y en Antix, otra que no emplea systemd. El init es System5. Nos indica que es ideal para dual core o PCs de 2008 en adelante. Y si bien se menciona la disponibilidad para 32 y 64 bits, a mediados de 2024, en descargas de SourceForge, solo se encuentra disponible en 64 bits y no hubo actualizaciones de imágenes ISO desde su lanzamiento en enero de 2023. La instalación es simple, igual a la de Antix. Una vez iniciado por primera vez, nos encontramos con el kernel 5.10 LTS de Debian 11, el escritorio IceWM y un empleo de memoria de solo 181 MB de los 2 GB disponibles. Las aplicaciones que incluye de forma predeterminada son muchísimas, incluso más de una aplicación para un mismo uso. Por ejemplo, en las terminales, gestores de archivos y reproductores multimedia. La cantidad de aplicaciones me parece excesiva. El funcionamiento en todo momento fue correcto, pero la falta de actualizaciones no la hace merecedora de muy bueno, relegando a Legacy OS detrás de Body Linux en ligero pero. Hay mejores opciones y más actuales o con desarrolladores más activos. MX Linux nos informa en su sitio web que su distro es un trabajo conjunto con Antix. Recordemos que MX Linux es la distribución más visitada en el sitio web DistroWatch desde hace años. Se encuentra disponible tanto en 64 como en 32 bits y con 3 escritorios, XFCE, KDE Plasma y Fluxbox. Nosotros lo probamos en 64 bits con XFCE. Se puede probar desde la memoria USB como Live y con clic en instalar se realiza de manera simple. Iniciado por primera vez, tenemos la ventana de bienvenida y las MX herramientas. Obteniendo primero información básica con NeoFetch, nos encontramos con el kernel 6.1 LTS, 2047 paquetes, el escritorio XFCE y el empleo de 647 MB de los 2 GB disponibles. Bastante alto el empleo.
Claro está que también se encuentra disponible el más ligero Fluxbox, aunque XFCE es mejor. Volviendo a las herramientas, tiene por ejemplo MX Reparar Inicio para reinstalar o reparar el Groove, el instalador de controladores NVIDIA, el MX Asistente de redes para la configuración de Wi-Fi, Ethernet y Bluetooth. MX Gestionar repos permite buscar y configurar los mirrors más veloces al estilo Nala o Reflector. Este es un script en Python. Para la gestión de paquetes se dispone del clásico Synaptic y también de MX Instalar Paquetes, con muchas aplicaciones para instalar desde una utilidad propia. El software se encuentra ordenado por tipo y en orden alfabético. Por supuesto, dispone de un buscador y también se puede agregar todo el extenso catálogo de Flatpak, donde por ejemplo podemos encontrar Visual Studio Code. Algo que normalmente no se ve, pero es muy importante, es el excelente trabajo que realiza MX Linux con sus repositorios. La cantidad y calidad de aplicaciones es buena, al igual que el rendimiento general. Por ello ubicaremos a MX Linux en primer lugar de muy bueno, por delante de Alpine, pero no como para llegar a lo mejor donde se encuentra Debian. Peppermint OS es una distro basada en Debian o en Debian, disponible para 32 y 64 bits. Nosotros lo instalamos en 64 bits base Debian. En requisitos mínimos indica 1 GB de RAM y 10 GB de espacio en disco, pero en recursos recomendados nos indica 4 GB de memoria RAM, arquitectura de 64 bits y 32 GB de espacio en disco. La instalación es muy sencilla, con un instalador simple e intuitivo, personalizado de Debian 64 bits. Al inicio muestra un muy bien logrado splash de Plymouth y luego se abre el escritorio XFCE y la pantalla de bienvenida, que no dispone de traducción, y en Suggested nos brinda la posibilidad de instalar algunas aplicaciones, entre las cuales hay muy buenas como Flatpak, la tienda de GNOME, Timeshift para realizar instantáneas del sistema y navegadores web. Instalo el navegador Firefox y vemos que lo hace a través de Nala, el front-end de apt. Muy interesante. La gestión de aplicaciones se puede realizar desde GNOME Software o Synaptic. Para la administración del sistema dispone de asistentes, como para redes, impresora, discos y audio. Peppermint es una buena distro que podríamos compararla a Debian con XFCE, pero que agrega algunos asistentes para una configuración más simple, y Nala, que me parece otro buen agregado. Peppermint OS se ubicará en muy bueno en un tercer lugar detrás de MX Linux y Alpine. Puppy Linux, en su sitio web, nos indica que es una familia de distribuciones Linux para la computadora de uso hogareño. Más abajo podemos descargar las distintas versiones, tanto para 32 como 64 bits, empleando como base Ubuntu o Slackware. Nosotros empleamos Slackware 15, 32 bits, en el Pentium 4 con 1 GB de RAM. Una vez ejecutado desde el Live, si se quiere instalar en disco, aunque Puppy Linux también está pensado para usarse desde el USB, con clic en el gestor de paquetes, tenemos la opción Installer y luego Internal Hard Drive o SSD. Todas las particiones para la instalación se deben hacer manualmente a través de Gparted. Iniciado desde el disco por primera vez, hay que seleccionar algunas configuraciones y descargar un paquete de idiomas. El empleo de recursos lo comprobamos con htop y es de solo 128 MB del gigabyte disponible. En cuanto a las aplicaciones, trae un buen surtido de ellas y muchas muy buenas. Se puede descargar también con un clic LibreOffice. El navegador web que trae incluido es Lite y solo sirve para sitios que posean un HTML básico. No podemos acceder, por ejemplo, a YouTube con este navegador. El gestor de paquetes o Puppy Package Manager utiliza paquetería propia o PET. Con clic en la solapa Instalar aplicaciones y en categoría Internet se encuentra Firefox ESR y se descarga e instala sin problemas. Ahora bien, la reproducción de video en YouTube es bastante deficiente, incluso a 480p. La seguridad en Puppy Linux, por defecto, no es lo ideal, dado que todo el tiempo todos los servicios se ejecutan como root. Pero tenemos una opción para utilizar un usuario sin privilegios de nombre Spot, con lo cual el sistema estará más resguardado frente a nosotros mismos o nuestros errores. También se puede configurar para que determinadas aplicaciones, como por ejemplo Firefox, corra sin privilegios de root.
Como vemos, Papi Linux no es de lo más amigable para la instalación ni administración, sumado a que Antix, por citar un ejemplo, consume aproximadamente lo mismo. Papi Linux no justifica su uso, con lo cual lo ubicaremos en ligero pero, y en tercer lugar. Q4OS es una distro basada en Debian 12 Bookworm y de características LTS. Nosotros probamos la versión 5.2 y al momento de realizar este listado se encuentra disponible una actualización 5.4 con Debian 12.2. Lo instalamos en el Intel Dual Core 2140 con 2 GB de RAM. Existen versiones tanto en 32 como 64 bits. Nosotros empleamos 64 bits. También podemos elegir entre dos escritorios, el más moderno y exigente KDE Plasma y el más ligero Trinity, que será nuestra elección. El instalador es Calamares, quien se caracteriza por ser muy amigable y fácil para que en pocos minutos Q4OS quede instalado. Cuando iniciamos por primera vez, se abre la pantalla de bienvenida que permite instalar aplicaciones, códecs privativos, el escalado de pantalla y activar el autologin. Luego NeoFetch para comprobar los recursos empleados y encontramos que solo es de 390 MB. Muy bien para este escritorio. La cantidad de aplicaciones, si bien depende de lo que seleccionemos previamente, en mi caso fue full, hay muchas aplicaciones y muy buenas. Una de las características destacadas de esta distro es el Look Switcher, que nos permite cambiar con un clic el aspecto del escritorio. Y tenemos algunas muy similares, por ejemplo, a Windows XP. A la hora de instalar aplicaciones, también tenemos el Software Center, que nos brinda la posibilidad de instalar aplicaciones al estilo Windows, con siguiente finalizar. También tenemos a Synaptic y a Flatpak, con lo cual opciones de instalación tenemos de sobra. La reproducción de video con Chromium es muy buena, incluso a 1080p. La ubicación que le daré a Q4OS es muy bueno, y tengo dudas si por delante o detrás de Peppermint. Finalmente será por detrás porque prefiero XFCE. Pasemos a la última distro. TinyCore es una distro muy minimalista, completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Implica muchos desafíos para su instalación y uso, siendo solo para valientes. Nosotros probamos la versión 14 con kernel 6.1, pero en estos momentos hay disponible una versión 15 con kernel 6.6. En su web nos indica que no es una distro lista para usar, que incluye lo mínimo, y hay 3 versiones. Core de 17 MB, que se emplea a través de línea de comandos, TinyCore de 23 MB, que si bien incluye un entorno gráfico, es para usarse con Ethernet cableada, y Core Plus de 248 MB, que soporta Wi-Fi y teclados no ingleses, y esta será la que descargaremos. Una vez iniciado, desde la memoria USB tenemos un Live funcional, y para instalarlo dispone de la herramienta tc-install, y tenemos que brindarle información, como la ruta donde se encuentra el archivo core.gz en la memoria USB. El resto de la instalación también es poco intuitivo, pero si quieres darle una mirada, en el capítulo 100 lo vimos detalladamente. Una vez finalizada la instalación, el escritorio es muy rudimentario, pero veloz, dado que todo se carga en memoria. Aquellos que no están acostumbrados a este tipo de sistemas se sorprenderán. En cuanto al empleo de memoria, NeoFetch nos muestra que solo es de 94 MB. El principal problema que encontramos con TinyCore es lo antiguo de los paquetes. La mayoría pueden tener unos 8 años, lo cual es muchísimo, y hacen que sea una distro solo para experimentar o equipos muy antiguos que no soporten otra distro. En navegadores web, lo más moderno que encontré fue Pale Moon del año 2018, y por supuesto no pudo reproducir video en YouTube. Ubicaremos a TinyCore en ligero pero y en último lugar detrás de Papi Linux. Y esta fue la última distro. ¿Estás de acuerdo con este listado? En el futuro espero incluir más previa revisión en el canal. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!